Hola, ¿cómo estás, Mariana? Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá estaba viendo unos papeles y unos correos que me mandaron algunos alumnos que me estaban preguntando algo sobre el 25 de mayo, ¿viste? La efeméride del 25 de Ah, mayo, que nosotros le damos sí, y tiene toda una importancia clave en nuestra historia. Eh, y se sí. me presentaron algunas dudas, porque dije, qué cosa que ha sido una efeméride tan importante, tan clave, y qué sentidos le damos, ¿no? A la Revolución de Mayo y a la efeméride. Sí, ¿no? Y qué proceso tan debatido que es dentro de lo que es la historiografía argentina, ¿no? Sí, sí, y sobre todo porque a veces queda como esa estampa escolar, ¿no? De el paraguas, el cabildo con todo, la plaza embarrada, y esta figura, ¿no? Del tema de los vecinos en el cabildo. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo era la sociedad en aquella época? Sí, yo creo que, bueno, uno tiene que pensar la sociedad, vos pensás que venimos de la conformación de los virreinatos, ¿no? Que tenía más que ver con un conjunto de regiones que estaban unidas por un proyecto político común para la organización, pero que eran muy distintas, ¿no? Ujú. Entre sí en ese sentido, ¿no? Y que cada una después va a tener sus propios conflictos y lo que va a suceder a partir de lo que es la crisis de 1810 Ujú. eh, no se va a resolver a partir de lo que estaba sucediendo en Buenos Aires, sino ya con los conflictos previos que tenían todas estas regiones. Después Sí, se puede pensar, ¿cómo? no, que yo estaba pensando así en relación a lo que vos decías, cómo la sociedad, que de lo que hoy uno considera Argentina, era una sociedad que predominantemente rural, porque la gente ahora, viste, de que ve que hay ciudades, tenés el campo como una Sí, actividad que se relaciona con el mundo urbano, pero en esa época el mundo era predominantemente rural, exceptuando algunos casos muy puntuales, como va a ser el de Buenos Aires, en donde la mayor parte de la población vive en la ciudad, y bueno, lo que uno entiende como provincia, justo que tengo acá atrás mío un mapa de la provincia de Buenos Aires, era ajá, lo que es la frontera del río Salado. Después estaban los pueblos originarios que no eran considerados parte de la provincia, ¿no? Y ahí, en ese territorio, sí, estaban los propietarios de la tierra, ¿no? Que uno también a veces tiene como esta idea del estanciero, ¿no? Y del gran propietario, y no en todos los casos había grandes propietarios. De hecho, la sí, que figura de la estancia se suele relacionar con está una muy actividad presente. mercantil, y Buenos Aires tiene una impronta muy marcada en el comercio. Claro, bueno, esto que decís es súper interesante, de que había más gente en la ciudad que en el campo, ¿no? Ahí claramente evidencia que la actividad no era la actividad rural, sino la actividad comercial, el puerto, el estar Ujú. esperando que llegue un barco. Bueno, en ese momento el tráfico de esclavos, pensar que gran parte de la población, no sé el dato exacto, pero casi el 30 puede ser, Sí, por ciento sí. de la población era africana, negra, y de ese porcentaje la mitad eran esclavos. También había otro tipo de comercio que era el comercio de esclavos, que Ujú. después, a partir de la asamblea, eso va a cambiar. La asamblea del año 13, ¿no? Sí, sí. Viste Es que muy interesante esto. en relación a la sociedad, ¿no? Ahora nosotros, más allá de que podamos discutir a veces la justicia, cómo actúa, en teoría somos todos iguales ante la ley, pero en esta sociedad la ley no actuaba igual para todos, pero digamos estaba legislado eso. Los blancos tenían su legislación, las castas tenían su legislación, y bueno, y los esclavos la suya. Ahora, Claro. cuando uno habla de blancos, por ejemplo, el concepto, uno hoy lo asocia al color de la piel. En ese momento tiene que ver con el color de la piel, pero también tiene que ver con el lugar en donde vivís, porque no da lo mismo ser un blanco en Buenos Aires que ser un blanco en Córdoba, o que ser un blanco en otra parte del Imperio Español.
Entonces una claro. persona, por ejemplo, de lo que hoy uno entendería como un criollo, aparecía como blanco no sé, en Córdoba, pero por ahí en Buenos Aires, un mestizo que le había ido muy bien en el comercio, también aparecía en los registros, en los censos, ¿no?, de la época como blanco. También con Sí. ello, me gustaría comentarte una cosa que estuve viendo la vez pasada, que era el concepto de criollo, ¿no? Uno también en Ah, esta cuestión de la estampa escolar, uno habla de los criollos, ¿no?, claro. que eran los... Sí, que dividís, típico. La Revolución de eh, Mayo están los españoles y los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? y el concepto en realidad o no se usaba o era muy despectivo. Lo que se utilizaba era decir, bueno, españoles americanos o españoles peninsulares, que se Claro, relaciona con qué interés económico y político tenía una persona. O sea, uno podía haber nacido en el Río de la Plata, pero tus intereses eran los intereses de España, eras español peninsular. Ahora, si tus intereses económicos y políticos se vinculaban con, ejemplo, el Río de la Plata, eras como un español americano, y que son claro. en gran parte protagonistas de los procesos revolucionarios en distintas partes de América. O sea, lo que vos decís es que español era todo aquel que había nacido dentro del Imperio Español. Sí, Podía ser un y que era español en blanco, México, y que era claro. blanco. Pero Aunque después está esta división entre el español europeo y el español americano. es que por eso, cuando uno mira quiénes participaron de esta primera junta, me acuerdo cuando yo iba a la escuela primaria que decía, uy, mirá, Mateu era español, Larrea también, ¿y qué ocupación tenían? Ah, mira, eran comerciantes. Y siempre me había Claro, hecho ruido eso, y yo decía, mirá, habían traicionado como esa idea de patria o esa idea de nación, porque justamente es lo que uno le enseña en la escuela, que la nación o claro. la patria es el país, la bandera, se suele asociar eso. Pues, por supuesto, esto tiene que ver con cómo se enseña a chicos que tienen un poder de abstracción menor al de un adulto, pero en esa época el concepto de nación era distinto al que nosotros tenemos hoy. Claro. Entonces, los españoles me queda claro. Y en términos de los criollos, ¿quiénes eran? Los que habían nacido, digamos, acá, pero eran, ¿a eso te referís con patria, que eran los patricios, por eso se los Sí, denominaba los patricios? patricios en realidad se asocia mucho al concepto de vecindad. O sea, el patricio era Claro, la persona que tenía algún tipo de trabajo independiente, o sea, que no trabajabas para otro, por supuesto que no eras esclavo, ¿no? Ni tenías deuda, varón, o sea, hombre, o sea, vos no podrías haber sido una vecina y no podrías haber sido Patricia. Y son claro. los grandes protagonistas del proceso que se da el 25 de mayo en el Cabildo, porque no todo el mundo puede participar. Acá también hay una cuestión clave que es qué sectores participan, ¿no?, de la Revolución de Mayo. Claro, esto me pensaba, ¿no? Recién de qué interesante es analizar, ¿no? O profundizar en esto, de cómo ellos se veían a sí mismos y cómo después nosotros, o la historiografía, ¿no? ¿Mm? Va analizando el proceso y a lo que era la sociedad. Y en esa sociedad, esto que vos estabas hablando, ¿no? Que es sumamente compleja, ¿Mm? ¿cuáles fueron los sectores sociales que participaron en el proceso revolucionario? El Ah, pueblo, y a determinados pueblos. uno, yo por eso como que voy y vengo con esto de que a uno en la escuela le enseñan que el pueblo participa, que es aparentemente una revolución que emana o sale de la gente común, que sacan a un virrey y que van a plantar un primer gobierno patrio. Pero esta es una imagen que se construye a lo largo del tiempo. En realidad, ya en 1811 hay un primer festejo de la Revolución de Mayo, y después con la Asamblea del año 13, sin duda, que se construye como un parteaguas, como un antes y un después, y los distintos presentes a lo largo del tiempo han utilizado y resignificado a la efeméride del 25 de mayo. De hecho, nosotros Claro, hasta hace 10 años tuvimos la celebración del Bicentenario,
comprendiendo que la historia, entre comillas, argentina comenzaba el 25 de mayo de 1810. Es un uso del pasado que se tiene, ¿no? Pero en este momento Claro, no es que hubo toda una exaltación popular el 25 de mayo, si uno entiende por sectores populares, a veces una palabra tan difusa, a comerciantes, a pequeños comerciantes, tenderos, curtidores de cuero, lavanderas, mujeres, ¿no? Que lavan, vendedores ambulantes, todo ese grupo que uno hoy lo entendería como pueblo, en esa época se llamaba de distintas formas, podía aparecer como bajo pueblo, populacho, tenía distintos términos más despectivos, no son, digamos, en este momento inicial los que protagonizan una revolución. Sin duda que iniciado el proceso del 25 de mayo, los grupos de patricios, vecinos o como lo querramos llamar, luego van a tener que hacer partícipe este pueblo y lo van a necesitar, sobre todo cuando se inician las guerras de independencia, que ahí necesitar un reclutamiento, por ejemplo, de negros, esclavos, de gente del llamado bajo pueblo, que ahí sí se incorporan y sí le dan un sentido distinto a la Revolución de Mayo. claro. Viste que hay distintos autores, por ejemplo, Fratkin, vos los conocés, ¿no? Sí. Has leído, que él habla de que en realidad no hubo como una alianza de clases, sino que fue la acción de determinados, de pequeños sectores, y él apunta a lo que era la milicia, ¿no? Y pensar esto en el sentido de que la revolución no pensarla en una semana, como esto que nos enseñaron un poco en la escuela, ¿no? Pensar la semana de mayo, sino verla un poco más en proceso y tirar un poquito los hilos para atrás, ¿no? Quizás esto que ya hablamos en otro momento, ¿no? Pensar los antecedentes como desde las reformas borbónicas, las invasiones inglesas, y que el 25 en realidad no suceden tantas cosas, ¿no? Como esto que vos hablas de la participación popular y en realidad se da quizás un poco antes, ¿no? Pero también extenderlo y pensar hasta 1853, es todo un proceso, ¿viste? Como cuando Sí. estudiamos la Revolución Francesa, no estudiamos la toma de la Bastilla, si bien eso es lo simbólico, pero es un proceso mucho más amplio, y en este caso, la Revolución de Mayo, creo que una de las particularidades es la incorporación de la participación de estos sectores populares, pero no el 25 de mayo. Quizás a partir de ahí se tuvo que, para hacer la revolución, pensar en una guerra que se extendió y que en ese transcurso fue donde aparecieron estos sectores populares, que es como lo novedoso, ¿no? Sí, y ahí hay una diferencia clave en lo que es la toma de la Bastilla, que ahí sí tenemos, como hablaba Rudé, de la multitud en la historia, la multitud que toma la Bastilla, y sí hay una participación, sobre todo de los trabajadores urbanos de París, a diferencia de el 25 de mayo, pero hablo de el día, un poco para pensar lo que quizá para algún porteño que vivía en ese momento fue un día más, el 25 de mayo, fue una disputa política que hubo en el Cabildo desde ya, pero no es que se bueno, hoy estamos inaugurando o construyendo pues, el día 1 de la República Argentina. O sea, esa sí es una cuestión importante que, como para destacar. Claro, un poco lo que vos decías, ¿no? Esto de cómo se toman, una cosa es lo que sucedió y cómo la gente que vivía el 25 de mayo, ellos ese día se estaban disputando el poder, ¿no? No pensaban en esto de que va a ser el día del acta fundacional de lo que es Argentina, de la nación, ¿no? Como los hechos históricos, los procesos, no sé si hay una continuidad, pero sí hay una utilización, ¿no? Por parte de distintos presentes, como hoy marcabas. También Y la es, cuestión de pensar en algo que también está contrapuesto en la impronta escolar es la máscara de Fernando, si fue un proceso claro, planificado o si fue algo que tomó de imprevisto, ¿no? Estas distintas élites y bueno, luego lo que es la participación popular, porque sin duda que a partir de las invasiones inglesas, a partir de 1806,
digamos, hay una mayor participación política en el cabildo, llegan ideas de afuera, eso sin duda. Pero lo que es la invasión napoleónica, digamos, sacar a esa figura que era el rey, que el rey significaba al imperio, sí los va a tomar por sorpresa. Y no va a pasar solamente esto en Buenos Aires, todo este proceso juntista, que tampoco es una invención nuestra, las juntas ya venían en España, luego de la invasión de Napoleón, se van a dar varias juntas a partir de este mismo proceso, o sea que tampoco es Claro, una cuestión aislada la Revolución de Mayo. no. De hecho, en el 2010, no sé qué cantidad de países celebraban los bicentenarios, como no es casualidad eso. Bueno, de ahí se desprenden las diferentes tesis en relación a cómo se debate el proceso de la revolución, ¿no? Donde va a haber autores que van a hablar de una revolución hispánica, de que no utilizan el concepto en sí revolución, sino hablan de una transición, que es una transición entre lo que era el orden colonial o la crisis del orden colonial a la conformación del Estado Nacional. Todo ese periodo como transición y que no fue algo planificado, sino que se da justamente por el colapso de lo que sucedía en España, ¿no? Con la invasión napoleónica, esto que vos hablás. También hay otros autores, por ejemplo, que toman otra tesis, otra postura, que es, hablan del concepto de revolución pasiva, esto que vos marcabas, ¿no? Que es la diferencia con la Revolución Francesa un poco, que el 25 de mayo los que actuaron los sectores no fueron las bases, sino determinados grupos. Sí, obviamente que no es un hecho aislado lo que sucede. Por eso es Sí, interesante romper un poco esta idea de estudiar el 25 de mayo, solamente el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Porque si nos ponemos a pensar qué era lo que sucedía en el interior o en el litoral, la situación cambia un poco, bastante. sí, también si la revolución fue aceptada o no, no hay que olvidarse que Claro, el caso más conocido es el de Córdoba, porque fue donde fusilaron a Liniers, claro. pero Córdoba, digamos, se va a resistir a Buenos Aires, Paraguay se va a resistir a Buenos Aires, Paraguay finalmente, digamos, no tiene una... Es imposible, digamos, una unión con Buenos Aires, de hecho se separa, se forma como una nación independiente. El grano viaja hacia Paraguay y le es imposible. Eh, pero hay que Bueno, pensar en esta cuestión, ¿no? De las patrias, o claro. de, como se dice a veces, de la, entre comillas, digo, porque justamente estuvimos charlando esta idea de la patria del criollo, de que la patria, cuando se decía viva la patria, era viva Buenos Aires, viva Catamarca, viva San Juan, y Corrientes. podía ser también, no sé, viva Valencia, si habías nacido ahí, vivías en América, o viva Extremadura, o viva Madrid. El Claro. concepto de Estado-Nación que nosotros hoy tenemos es toda una construcción que se da en el siglo XIX y casualmente toman el 25 de mayo de 1810 como fecha fundacional. Claro. Así que Entonces, eh, nada, dos cuestiones te quería, una que me quedé pensando, que cuando decías eh, estos personajes me quedé pensando en Artigas, pero bueno, ese sería un capítulo aparte, ¿no? Que ya después en otro momento lo vamos a charlar. sí, Eh, pero me quedé pensando en esto, entonces el 25 de mayo, ¿cuáles fueron? ¿Hubo proyectos políticos que se disputaban el poder o cuáles eran? ¿Me los pasás en limpio o no había proyecto? ¿Qué significa eso? y depende la interpretación que vos tengas del Claro, proceso, porque es sin duda el sector de Moreno y el plan de operaciones que es un documento muy interesante, sí van a tener un proyecto, incluso de extensión del territorio, de un rol activo del Estado en la economía, van a estar claramente influidos por todas las ideas de Rousseau, ¿no? El concepto del derecho individual, pero que por encima de ello está el interés colectivo. Después también tenemos
los grupos más conservadores, que uno a veces lo asocia con Saavedra, pero si uno lo mira más limpio, tenemos todo el grupo contrario al morenismo, que se puede ver en la figura de él, el primer triunvirato. Después, Claro. con la asamblea del año 13, hay una vuelta a estos grupos más radicales que, si bien tienen una idea ya en 1813 de declarar una independencia y sancionar una constitución, de este aquí el nombre, Asamblea Nacional Constituyente, finalmente la situación internacional de 1813 hace que no lo hagan, pero toman varias medidas que son muy radicales para la época. No van a abolir la esclavitud para evitar el conflicto, pero establece la libertad de vientres, establece los primeros símbolos patrios, sacan los elementos de tortura, elimina la Inquisición, título de nobleza, o sea, varias cosas que para la época eran bastante, digamos, innovadoras. Y ahí lo podemos poner en esa bolsa, en ese proyecto, al artiguismo, aunque por los intereses que hay en disputa con Buenos Aires, ¿sí? Que finalmente es controlar los recursos del puerto y ni hablar controlar la política a partir de la economía, que van a tener su proyecto, o sea que ahí se va a arrancar un periodo de disputa política, además de las guerras que hay por la independencia, ¿no? Igual me quedé pensando en lo que estabas diciendo cuando hablamos de proyecto, ¿no? Para ir un poco con la otra línea de interpretación también, ¿no? Esta idea de qué significa proyecto. Si vos decís que la palabra proyecto es como algo que ya está planificado. En ocasiones estuvimos diciendo que, bueno, que tal vez era algo que no estaba planificado porque el colapso de España tampoco se esperaba. Por Quizás se eso, puedan pensar que fueron distintas alternativas que se fueron dando a partir de la crisis, ¿no? y a Que partir de las después van a disputas de derivar en poder, proyectos. no, y a partir de las disputas de poder, porque dependía, eh, Impresionante. suponiendo que yo era miembro de esa élite dirigente, me iba a poder mantener en el poder, e iba a poder mantener mi programa en relación a mis intereses, en relación a qué apoyo popular lograba tener. Pero, digamos, nada se sostiene en el tiempo si no tenés apoyo, digamos, del grueso de la población, ¿no? Por eso Sí, decía que hay distintas interpretaciones, lo que se dice que había claro. un proyecto mirando a lo que es Moreno y el morenismo y el artiguismo por un lado, y por otro lado los intereses más tirando unitario del lado de Buenos Aires por otro, eh, versus los que piensan de que en realidad no hubo un proyecto y que fue una situación que se fue acomodando en relación a la situación del momento. Ejemplo, lo que comenté de la Asamblea del año 13. La idea era Claro. sancionar una constitución y dicen, no, pero está perdiendo Napoleón, está por volver el rey de España, demos un paso para atrás, o congelémoslo por ahora. De hecho, la independencia se sanciona 3 años después. También yo me quedé pensando en términos económicos, porque esa sociedad, ¿no?, estaba articulada por un sistema comercial que iba desde Potosí al Atlántico, y cuando Potosí cae en manos de, bueno, los realistas, ¿no?, y demás, que se desarticula todo ese comercio, ¿no?, esos intereses, esto que decíamos en un principio, eh, esta conformación de un sistema unitario, que era lo que pasaba en términos económicos en el litoral y en el interior. Eh, Hay autores también que plantean que lo que produce la revolución es marcar, profundizar las diferencias entre Buenos Aires, el interior y el litoral, ¿no? Si nosotros analizamos la estructura actual de la Argentina, nos tenemos que remontar a ese momento en términos económicos, ¿no? Claramente un Buenos Aires próspero, en desarrollo, un litoral que le sigue y un interior muchísimo más devastado, porque todo dependía de ese comercio con Alto Perú, ¿no? Sobre todo Cuyo. Cuyo yo creo que es la zona que Sí, más se perjudica, porque la ruta de que va hacia el Alto Perú va a tener una cierta articulación económica, pero lo que es Cuyo sí va a quedar bastante más relegado. Sobre entonces todo la zona que va a tener una gran prosperidad por la cuestión del comercio, eso es el litoral, eso es sin duda.
Está bien. Claro, entonces como pasar algunas cuestiones en limpio, me quedó esto, ¿no? De, bueno, el 25 de mayo, sacar un poco esta idea de cómo nos enseñaban en la escuela, de estudiarlo 25 de mayo 1810 en Buenos Aires y que nace ahí, muere ahí, parece esa fecha, sino analizarlo dentro de un proceso, que quizás podríamos empezar desde 1776 con las reformas, ni hablar con las invasiones inglesas, ¿no? Sí, Y quizás cuando logramos la organización con la última constitución en 1853, podríamos tener como esa cronología, ¿sería correcto? sí, sí, sí. También depende de la interpretación. Claro, Pero, pero sí, todo ese proceso tiene una continuidad a partir de las disputas que hay entre los caudillos después y después de la caída de Rosas ya tenemos, bueno, lo que es la primera constitución y claro. mayor penetración además del capital internacional, ¿no? En ese momento, después, generación del Sí. 80, ni hablar. Pero sí, Yo pensaba, ¿no? Qué complejo, ¿no? Que son estos procesos, sobre todo tomando esta idea que vos marcabas de lo que nos enseñaron en su momento en la escuela, esa visión patriótica, ¿no? Pensar el 25 de mayo y automáticamente somos Argentina, la nación, ¿no? sí, y Y además que pasan muchas otras omitir, cosas. omitir otras realidades que existían, por Claro, ejemplo, no sé, pueblos originarios. ¿Cómo se entendía? Los pueblos originarios eran parte de la Argentina, lo son en la actualidad. Bueno, en la actualidad el concepto de nación está más difundido, pero en ese momento, ¿cómo se entendía todo el sur del río Salado, la Patagonia, el Chaco? ¿Qué pasaba ahí? La Revolución de Mayo fue aceptada por todos. ¿Quiénes participaron de la Revolución de Mayo? ¿Qué proyectos claro, políticos hubo, si es que los hubo? Distintas preguntas que nosotros en realidad, finalmente, más que responder, las terminamos poniendo sobre la mesa y planteando, ¿no?, de que es todo un proceso sujeto a discusión. Así claro. que, Bueno, no sé, Pablo, no sé si me quedé con más dudas o con certeza, pero bueno. está bueno que te quedes con más dudas, eso está bueno. No, y te quería preguntar, lo último, en realidad proponer, porque bueno, ya que estamos hablando de esto, que me decías de el 25 acá en Argentina, pensar cómo se da después en Latinoamérica, las independencias y demás. Pero eso, si te parece, lo dejamos para otro momento. Y lo dejamos picando Dale, para otra telellamada. con mate. Con mate, sí, yo hoy estaba con café con leche, pero bueno. Bueno, me voy Dale, a poner a estudiar entonces un poco más esto. a investigar un poquito más. Dale, Pablo, Bueno, te mando un te mando un saludo. beso. Chau, chau. Cuídate. Chau. Chau, chau. Ahí de tu